¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le pintaron las letras blancas de los neumáticos a tu Granny 10 y para esto solo vamos a ocupar un plumón específico para este fin. Estos cuestan como 40 50 pesos aquí en México. Se venden en tiendas de accesorios o incluso en los centros comerciales y es fácil de conseguir. Lo primero que tienes que hacer es leer las instrucciones del producto que vayas a usar, que básicamente todos es lo mismo. Hay que agitar bien al principio para que se afloje la pintura y ya nada más hay que remarcarlo de manera hacia abajo, así como estamos viendo en la imagen. Para esto tendrías que quitar la llanta y ya para que puedas escribir directamente hacia abajo. Algunas llantas, dependiendo de la marca, tiene un pequeño surco en todas las letras que vienen. Entonces para remarcarlas con el plumón es fácil porque ya no hay pierde, ya nada más lo vas rellenando, pero ya está delineado todo. Como en esta marca francesa, ya viene todos los números, letras y todo que viene con ese surco que te digo. Otras marcas que son un tanto más económicas no tienen ese delineo y entonces hay que rellenarlo de manera más lenta, con más cuidado porque el margen de error es más alto. En cambio en este ya nada más cosa de rellenarlo, pero ya viene marcado. Ya dependerá cómo es que quieras darle el estilo a tu neumático, ya sea que nada más le pongas la pura marca sin rellenar nada más para que se vea la pura marca, o puedes también remarcar el logo, que algunas llantas, algunos neumáticos ya traen el logo, como esta marca o Uniroyal, Tiger Paw u otras así, que ya vienen delineadas perfectamente, entonces es mucho más fácil. Si no quieres la marca, que no se vea la marca, le puedes rellenar los números que trae el neumático, que es el ancho de la llanta, el alto del perfil del neumático, y el ring o el aro, que en este caso el original es 14. Entonces en mi carro traigo esa medida de llanta de neumático. O si no quieres que remarcar ni la marca ni la numeración, puedes remarcar el modelo de la marca. El modelo de Michelin que sacan esta medida es Energy, pero puede ser en esta misma marca Primacy, que no sacan en esta medida, pero puedes remarcar nada más el puro modelo de la marca, que en este caso es Energy. Y ahí, si se te sale un poco, tienes que borrarlo con un trapo húmedo rápido antes de que se seque, porque si se seca va a ser más difícil quitarlo. Ya cuando lo termines de usar, lo cierras bien para que lo puedas ocupar más adelante y le puedes remarcar para que sea más fácil. Y si no quieres, y si puedes usarlo todo junto, puedes remarcar la marca, la nomenclatura y el modelo de la llanta. Como las instrucciones del producto decía que tenías que ponerlo hacia abajo para que escribiera, tenías que quitar la llanta, pero pues también por supuesto se puede hacer con la llanta puesta dentro del coche. Vamos a ver esto, que es con la medida original, que es la que saca de fábrica en esta marca sudcoreana que es Nexen, que dando su rotación, las 5, incluyendo la de refacción, me duraron 75,000 kilómetros. Y a partir de ese kilometraje empecé a comprar neumáticos, pero pues sí salió buena esta marca, que dicho sea de paso, no tiene delimitado como con un canalito, con un surco, entonces tienes que tener más cuidado para remarcarlo. Pero pues sí se puede aún sin quitar la llanta, solo que tienes que poner el plumón de forma un poco vertical, porque si lo pones así como estamos viendo en la imagen, se empieza a secar, empieza a pintar cada vez menos, cada vez menos. Entonces para eso tienes que remarcarlo 2 veces por lo menos. Y entonces para que no te pase eso, tienes que poner el plumón en forma vertical para que pinte bien. Así es como se ve con esta otra marca, que también si tiene rin deportivo o un aro deportivo luce un poco más,
que también hay de diferentes colores el plumón para remarcarlo del color que tú quieras. Aquí te dejo unas imágenes rápidas de cómo se ve con las letras pintadas y otras sin las letras pintadas. Ya por último te digo que abrillantas el neumático. Hay un video específico de eso en el canal. Aquí te dejo el enlace al final para que lo cheques. Y ya con transparente o clear encapsulas ese brillo y con las letras pintadas para que dure más. Así es como terminamos este video. Te invito a que le des like y te suscribas si aún no lo has hecho, y nos vemos en el siguiente video.